Investigación evaluativa. Se presenta básicamente como un modelo de aplicación de los métodos de investigación para evaluar la eficiencia de los programas de acción en las ciencias sociales. Se hacen necesarios en este tipo de investigación los conocimientos básicos sobre lo que se va a evaluar, se refiere, es decir, a las características, elementos y técnicas de evaluación. El objeto de este tipo de investigación es valorar los resultados de un programa en razón de los objetivos propuestos para el mismo, con el fin de tomar decisiones sobre su proyección y programación para un futuro. La evaluación es aplicada teniendo en cuenta los métodos de investigación social, que a su vez son válidos para los diferentes tipos de investigación, ya que su fundamento es el método científico. Así que al planear una evaluación hay que elaborar un diseño que nos indica el objeto a evaluar, su valoración y análisis de la información. Lo que distingue la investigación evaluativa de otros procesos investigativos no es el método ni materia de estudio, sino su intencionalidad, es decir, el objetivo con el cual se lleva a cabo. Una vez que se ha planificado qué es lo que se va a evaluar, se formaliza su diseño en el cual se indican los criterios de selección para escoger los sujetos y entidades que habrán de ser estudiados. Se elabora el respectivo cronograma y se determinan los procedimientos para la recolección de datos y análisis de la información. Podrá circunscribirse la investigación evaluativa a un determinado proyecto o tomar varios proyectos que tengan las mismas metas fundamentales. El fin fundamental de la aplicación de la metodología evaluativa mediante procesos investigativos a hechos y fenómenos que requieren ser modificados es la determinación de tomar la decisión frente a sí, continuar con la estructura que presentan los fenómenos o suspender su ejecución, o si conviene modificar esa estructura para el logro de los objetivos propuestos. Los principios de la investigación evaluativa. Propósito. El propósito de evaluar es mejorar el funcionamiento del sistema. En el sistema educativo esto significa mejorar su enclave en la sociedad y por tanto garantizar la calidad de los programas en sus diferentes niveles y modalidades. La función. La evaluación tiene como patrón de funcionamiento la conciencia social. Si se carece de esta condición, la evaluación será restringida, unilateral y no procurará de una manera consciente el mejoramiento de la institución o el programa. El uso. Los resultados de la evaluación deben darse a conocer a todos los actores y ponerse a disposición del público. El fin. La evaluación debe orientarse y organizarse teniendo en cuenta que el punto final de esta es la toma de decisiones. Criterios científicos de la evaluación. La validez. La evaluación debe reflejar una correspondencia inequívoca entre la información y el aspecto de la realidad que se evalúa, lo que implica que en el diseño de la evaluación se elimine o controle la interferencia de variables extrañas, que se garantice que los instrumentos de medición midan lo que se quiere medir, es decir, que haya congruencias entre los ítems que componen el instrumento y el objeto evaluado que se mide. Las muestras de informantes, al ser representativas de la población seleccionadas al azar y controlando factores ambientales ajenos, permitan cierto grado de generalización de la información. Confiabilidad. La evaluación debe ser consistente, esto es, si los instrumentos se utilizan más de una vez para evaluar la misma calidad, los resultados obtenidos deben ser muy parecidos. Objetividad. La evaluación debe minimizar las apreciaciones personales en el momento de emitir juicios valorativos, empleando instrumentos que recojan hechos verificables, de modo que si distintos evaluadores aplican el mismo instrumento, obtengan resultados similares. Criterios práctico-operativos de la evaluación. La integral, de modo que comprenda todos los elementos e involucre todos los factores que intervienen en el programa o acción evaluada. Participativa, esto es que vincula activamente los diferentes actores que intervienen en el programa o acción que se va a evaluar. Permanente, esta debe realizarse en forma continua asociada al desarrollo del programa. Acumulativa, al considerar los resultados de la evaluación previa para determinar sus efectos sobre las sucesivas. Autocorrectiva, esto es
que contempla mecanismos de ajuste, estrategias e instrumentos para futuras etapas del proceso de evaluación permanente. Útil en la medida en que contemple los aspectos más importantes en relación con los objetos evaluados y que sea oportuna de manera que proporcione a los diferentes niveles decisorios la información necesaria en el momento requerido. Eficiente se obtiene un máximo rendimiento de los recursos disponibles, como son humanos, físicos y financieros. Aproximaciones seleccionadas de evaluación. Primero, orientada hacia los objetivos. La evaluación orientada hacia los objetivos determina el grado en el que el grupo objeto de estudio ha logrado alcanzar los objetivos de una práctica. En otras palabras, la evaluación mide los resultados de la práctica. La relación entre los objetivos manifestados y los resultados es la medida del éxito de la práctica. La práctica puede ser un currículo, un curso, la suspensión de un programa en una escuela, la educación de los padres, etc. El grupo objeto, cuyo comportamiento se espera que cambie, puede ser conformado por estudiantes, padres, profesores u otros. La segunda aproximación es la evaluación orientada a la decisión. La evaluación orientada a la decisión tiene un alcance más amplio que el enfoque orientado hacia los objetivos e implica una teoría del cambio educativo. En este enfoque, la evaluación es el método de determinar los tipos de decisiones que se tienen que adoptar, seleccionando, recopilando y analizando la información requerida en la toma de tales decisiones y comunicando esta información a los responsables de la toma de las decisiones. Los estudios de evaluación orientada a la decisión pueden realizarse en cualquier punto del proceso de cambio: evaluación de necesidades, planificación del programa, implantación, evaluación del método y de resultados. La evaluación naturalista participante. La evaluación naturalista participante es un enfoque holístico que utiliza multitud de datos para proporcionar una comprensión de los valores divergentes de una práctica a partir de las perspectivas de los participantes. La bibliografía y los estudios actuales de evaluación ilustran algunas características de la evaluación naturalista orientada hacia los participantes. Emplea un enfoque holístico que analiza la educación como un esfuerzo humano complejo. Acomoda y protege la pluralidad de valores cuando representa y resume las preferencias dispares sobre la práctica evaluada. Da cuenta de los retratos de una persona, una clase, una escuela, un distrito, un proyecto o programa que se sitúa en el contexto en el que funciona. Depende del razonamiento inductivo, que surge de la observación y el descubrimiento de las bases. Utiliza una multiplicidad de datos provenientes de distintas fuentes, normalmente dentro de una metodología cualitativa o combinando datos cualitativos o cuantitativos. Emplea un diseño emergente para dar un sentido a una práctica específica con sus influencias contextuales, variaciones del método e historias personales. Registra realidades múltiples más que una única realidad. Formas de combinación de métodos. En un diseño comprensivo en el que sobre una práctica se formula un número de preguntas, puede resultar necesario recurrir a una combinación de métodos. Un estudio de este tipo combina las técnicas cualitativas y cuantitativas en un estudio. El objetivo, el comienzo de los diferentes métodos y el momento para el análisis de datos de cada método deberían planificarse cuidadosamente por adelantado. De cualquier otra manera, utilizar métodos combinados puede producir resultados ininterpretables. Formato general cualitativo. El formato general de un proyecto de investigación cualitativa se parece al de un proyecto de investigación cuantitativa con variaciones metodológicas para un modo interactivo de recogida de datos. Los pasos son los siguientes. Introducción. La introducción consiste en el planteamiento general del tema, del proyecto, la revisión bibliográfica, los problemas previstos y la importancia potencial del estudio propuesto. Segundo, diseño y metodología. El diseño y la metodología en un proyecto de investigación cualitativa incluye el escenario o el grupo social seleccionado, el papel del investigador, las estrategias de muestreo intencional, las estrategias de recogida de datos, el análisis inductivo de los datos y las limitaciones del diseño. Tercero, las referencias bibliográficas. Las referencias para un estudio cualitativo son similares a las de uno cuantitativo. Si se emplea el manual de estilo APA, algunos investigadores prefieren usar el CMS con su formato bibliográfico. Por último, los apéndices. Los apéndices en un proyecto cualitativo proporcionan materiales adicionales para la presentación económica, al igual que los proyectos cuantitativos. Sin embargo, los elementos de los apéndices son los apropiados para el proyecto.
Preparación de proyecto de investigación. Un proyecto de investigación es un procedimiento que se vale del método científico para recabar información y formular hipótesis acerca de cierto fenómeno social o científico, empleando diferentes formas de investigación. Para preparar un proyecto de investigación debemos tener en cuenta el siguiente esquema. Primero, concebir la idea de investigar. Segundo, plantear el problema de investigación. Tercero, elaborar el marco teórico. Cuarto, definir el tipo de investigación y cómo se inicia. Quinto, establecer la hipótesis. Sexto, seleccionar el diseño apropiado. Séptimo, seleccionar la muestra. Octavo, recolección de datos. Noveno, analizarlos. Y décimo, presentar los resultados. ¿Cómo elaborar un proyecto de investigación? Debemos tener en cuenta que un proyecto de investigación es un procedimiento que se vale del método científico para recabar información y formular hipótesis acerca de cierto fenómeno social o científico, empleando diferentes formas de investigación. Para elaborar un proyecto debemos tener en cuenta el siguiente esquema. Primero, que se debe conocer es el objeto de la investigación, por qué, para qué, cuál es el valor o la importancia del hecho o fenómeno a investigar. El título de la investigación a realizar debe ser claro y preciso. Está destinado a indicar dónde, qué, cómo y cuándo. Debe indicar en forma clara y sucinta el lugar donde se presenta el objeto de la investigación, el problema que se presenta, las variables que se interrelacionan y la fecha a que se refiere la información. ¿Qué se entiende por formulación de un problema? Partiendo del siguiente criterio, formular un problema es caracterizarlo, definirlo, enmarcarlo teóricamente, sugerir propuestas de solución para ser demostradas, establecer unas fuentes de información y unos métodos para recoger y procesar dicha información. La caracterización o definición del problema conduce a otorgarle un título, en el cual de la manera más clara y denotativa se indiquen los elementos que le son esenciales. El problema se puede resolver mediante una investigación, se puede indagar sobre la significación del problema, es decir, si su solución representa una aportación importante al campo de estudios y si puede abrir nuevos caminos. Los objetivos de la investigación presuponen el logro esperado para las respuestas expresadas en la hipótesis. Es el propósito de la investigación, responde a la pregunta ¿para qué? ¿Qué se busca con la investigación? Un objetivo debe redactarse con verbos en infinitivo que se puedan evaluar, verificar, refutar en un momento dado. Existen 6 categorías: memoria, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. Es pertinente redactar uno de cada categoría, pero siempre relacionado con lo que se busca demostrar en la investigación. La justificación se debe indicar las motivaciones que llevan al investigador a desarrollar el proyecto. Para ello se debe responder a la pregunta de por qué se investiga. Las limitaciones son pertinentes dar al problema una formulación lógica y adecuada, precisar sus límites, su alcance. Para ello es necesario tener en cuenta los siguientes factores: viabilidad. Lo importante es que el investigador verifique la posibilidad de conseguir fuentes de datos para el desarrollo de su estudio, lugar o espacio donde se llevará a cabo la investigación, el tiempo, si el asignado a la cobertura para el estudio o si se debe flexibilizar en caso de imprevistos. El marco de referencia es importante señalar en el proyecto la estrecha relación entre la teoría, el proceso de investigación y la realidad del entorno. Las investigaciones pueden iniciar una teoría nueva, reformar una existente o simplemente definir con más claridad conceptos o variables ya existentes. Antecedentes del tema. En este aspecto entrará en juego la capacidad investigadora del grupo de trabajo. Aquí se condensará todo lo relacionado a lo que se ha escrito e investigado sobre el objeto de investigación. Hay que diferenciar entre los teóricos resultados y los antecedentes del problema, ya que a veces confundimos los dos aspectos. El primero, los teóricos son los planteamientos escritos sobre el tema que se ha de tratar en una investigación,
mientras que los antecedentes del problema son los estudios que se han hecho sobre el objeto de dicha investigación. Es oportuno recordar que la cita de los antecedentes se puede elaborar con base en fechas o cronogramas de otros proyectos realizados, pero es indispensable citar la fuente de la consulta. Para elaborar un proyecto de investigación, debemos tener en cuenta que las metas no se consiguen con el simple hecho de terminarlas específicamente o sabiendo cuáles son las dificultades a vencer. Se alcanza si se ejecuta un plan de acción juicioso paralelo a un cronograma. Muchas de las tareas a adelantar deberán fraccionarse en pasos que se convierten en pequeños objetivos. La verdad es que el plan de acción es el trabajo diario bajo unas condiciones de planeación previa que contemplen desde las labores a desarrollar, el tiempo que se les dedicará, las personas que las ejecutarán, hasta las contingencias que se puedan presentar. Como hemos visto, la palabra proyecto parece un tema muy difícil de abordar, pero al relacionarla con otras palabras surgen ideas que permiten entender el concepto de que un proyecto es una herramienta que nos permite recabar y analizar una serie de datos, obtenidos a través de una idea o de un grupo de ellas, con el objeto de alcanzar un objetivo previamente definido. También hemos observado que esta tarea debe realizarse de una manera organizada, que permita desarrollarla de manera eficiente para evitar pérdida de tiempo y recursos, utilizando todos los pasos anteriormente dichos y así lograr los objetivos trazados.